el director del Partido Centro Democrático el 16 de noviembre y en las últimas horas, como les decía, pues la JEP la respondió con otra carta, con otra misiva firmada por el presidente de la JEP y también por la magistrada Catalina Díaz, que se encuentra con nosotros. Magistrada, gracias por estar aquí en Mañanas Blue. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Magistrada, la respuesta, palabras más, palabras menos, porque tiene 8 páginas esta respuesta. Ustedes le dicen al director del Partido del Centro Democrático que no están basadas en opiniones esas afirmaciones y que las ejecuciones extrajudiciales sí tuvieron lugar en el país. Sí, claro, nosotros, por eso la carta quedó un poquito larga, porque le hicimos una suerte de resumen de 6 decisiones judiciales muy importantes, a través de las cuales determinamos los hechos y conductas de estas ejecuciones extrajudiciales llamadas falsos positivos en 6 territorios críticos del país, e imputamos en esos autos a 106 máximos responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y allí determinamos la política de facto de conteo de cuerpos y cómo esa política desató. ¿Magistrada? Sí, aquí estoy. Desató, es que se me cortó un momentico la comunicación, y esa política desató, ahí me quedé. Los crímenes. Los crímenes. En estos días escuchaba a la congresista María Fernanda Cabal preguntando en público y preguntándole a la JEP si todas esas víctimas, esas más de 6.400 víctimas, habían sido o habían caído en manos de gente de las autoridades estatales. ¿Cuál es la respuesta para la señora Cabal? Como la JEP lo ha explicado en muchas ocasiones, pero vuelvo y lo explico. A partir de las bases de datos que nos entregó oficialmente a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y una plataforma de decenas de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de víctimas, analizando esos datos, cruzando todos los datos, depurando los datos, llegamos a la conclusión de que el universo provisional de hechos de personas asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas como falsas bajas en combate es de 6.402. Como lo he dicho, esa base de datos reposa en el centro de análisis de la JEP, en nuestro grupo de análisis de la información. Cada uno de esos registros es una persona con nombre, apellido, documento de identidad. Conocemos el lugar y la fecha en que fue asesinado, y por eso es nuestro universo de partida. Ese universo nos ayudó a tomar la decisión de por dónde empezar la investigación a profundidad. A partir de ese universo concluimos que el periodo crítico era entre los años 2002 y 2008. Ese periodo es una constante en las bases de datos de la Fiscalía, del Centro de Memoria Histórica y de la Plataforma de Víctimas, y también los territorios. El territorio más crítico es el departamento de Antioquia, luego sigue el departamento del Meta, y allí norte de Santander, Casanare, Huila, Costa Caribe, y por eso empezamos a investigar a profundidad en esos 6 territorios más críticos. Magistrada, desde las tribunas de las redes sociales, incluso el señor Polo Polo ha dicho, bueno, publiquen la lista, publiquen los nombres de estas 6.402 víctimas que dice la JEP que hay de ejecuciones extrajudiciales. Ustedes dijeron no lo vamos a hacer, explicámosles por qué. Bueno, lo primero que hay que decir es que casi 1.000 de esos nombres ya son públicos, ¿no? Como lo explicábamos hace unos días en una entrevista también para El Espectador, todos los autos de determinación de hechos y conductas donde se imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 106 máximos responsables, incluidos varios generales y varios coroneles, todos esos autos que tienen, por lo menos el que menos páginas tiene 400 y los otros tienen 500, 600, tienen un anexo. Cada auto lleva un anexo donde está la lista con nombre, apellido,
documento de identidad, lugar de ejecución, fecha de ejecución y las pruebas que soportan cada uno de esos hallazgos. Esos anexos son públicos, son parte de la decisión judicial que es pública. Tal vez no lo habíamos explicado o también, y tal vez la opinión pública pues no ha podido ver esos anexos. Esos anexos están colgados en la página web y son públicos. Y entre todos esos autos suman 940 y pico víctimas cuyos nombres ya son públicos. Ahora, y están, lo reitero, a disposición de todos en nuestra página web. Continuamos las investigaciones para finalizar los territorios críticos y a nivel nacional, y estamos indagando a profundidad en Guaviare, por ejemplo, en el Tolima, en el Valle del Cauca. Pero lo que hemos encontrado es que la investigación que ya hemos hecho, donde hemos determinado claramente cómo ocurrieron los crímenes, cómo fue ese patrón macrocriminal, y llamamos patrón porque los crímenes se repiten de manera igual. Los crímenes tienen el mismo propósito estratégico, los crímenes persiguieron a las víctimas con el mismo perfil, usaron modalidades distintas. Lo que estamos confirmando es que esa investigación a profundidad que hicimos en 6 territorios críticos es lo mismo que decía la Fiscalía, que dice el Centro de Memoria Histórica y que dicen más de 130 informes de víctimas que ocurrió en todo el país. Sí, no, sin duda que es contundente que eso ocurrió, pero saliéndose un poco de la cifra puntual, desde lo conceptual le pregunto, ¿qué tan útil es para el país que se concentre tanto el debate desde un lado, desde otro, desde todos los lados, en la cifra exacta? Digamos, es una buena pregunta. En lo personal, y me disculpa, ya termino la pregunta, me parece a veces una discusión un poco inútil, que sea más importante la cifra exacta que lo que hay detrás. Sí, es una gran pregunta. Y usted yo creo que tiene razón. O sea, lo primero que yo creo que es bien importante poner de presente es que esos crímenes ocurrieron. Los falsos o positivos ocurrieron en todo el país. Eso no tiene ninguna discusión. Eso está demostrado en sentencias condenatorias. En estos días estaba justamente revisando la cifra de la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación nos dijo en un informe oficial a la JEP que hay 300 sentencias condenatorias contra 1.000 personas. Más de 1.000 personas han sido condenadas por la Fiscalía. Esos crímenes ocurrieron, las víctimas las hemos oído a lo largo y ancho del país, en Yopal, en Valledupar, en San Juan del Cesar, en Ocaña, en Medellín, en Granada, Antioquia, en Neiva. Bueno, las hemos oído a lo largo y ancho del país diciéndonos exactamente lo mismo. Ahora, ocurrieron en unas dimensiones muy graves, y yo creo que ese tal vez es el valor de la cifra de los 6.402, es decir, esto no fueron ni 10, ni 20, ni 100, ni 500 personas, fueron por lo menos 6.402 personas. Y lo otro que es muy importante tener en cuenta, perdóname, termino este punto, es que se repitieron de la misma manera, los crímenes se repitieron de la misma manera. Campesinos que fueron señalados arbitrariamente, hostigados de ser auxiliadores de la guerrilla, cuando ellos se negaban, decían yo no tengo granadas, yo no estoy escondiendo ningún arma, fueron atrapados y asesinados en estado de indefensión para ser presentados falsamente como bajas en combate. Y luego cuando los campesinos en las veredas empezaron a protestar y a quejarse y a decir déjenme ver los cuerpos, y esa persona que se llevaron era un líder aquí de la vereda y era mi vecino, entonces los militares empezaron a traer personas de Soacha y así, ¿no? Digo Soacha porque el país conoce lo que significó esa modalidad, pero eso se repitió en Valledupar, en Barranquilla, en Sincelejo, en Neiva, en la Central del Norte de Medellín. Entonces ocurrieron de manera sistemática, se repitieron de manera igual a lo largo y ancho del país. Ay, yo creo, magistrada, que si bien el enfoque que da mi compañero Sebastián puede ser correcto, porque dice, bueno, más vale la parte cualitativa que cuantitativa, pues yo creo que decir 6.402 muestra un patrón,
es como cuando uno habla del Holocausto, no sabe que murieron 6 millones de judíos, y me parece que esto es valioso, y además es lo que ha puesto en la palestra pública nuevamente a los críticos con la JEP, y por eso le quiero preguntar, ¿por qué cree que este tema está volviendo a salir en redes sociales, en medios de comunicación, por parte de los críticos de la JEP a estas alturas, cuando ustedes llevan 5 años trabajando en esos temas en el macrocaso número 3? Bueno, pues lo que nos corresponde a nosotros como Jurisdicción Especial para la Paz es, y así lo dice la Constitución, satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas en primer lugar y ofrecer verdad a la sociedad colombiana. Eso dice la Constitución, que es nuestro deber, es nuestro mandato. Entonces, por eso daremos todas las entrevistas, haremos todas las explicaciones, los videos, los podcasts en todas partes, porque nuestro deber es que la sociedad colombiana reconozca la verdad, reconozca la verdad. A mí pues la verdad me sorprende mucho que algunos todavía nieguen que estos crímenes ocurrieron y que ocurrieron de manera masiva y sistemática. Y por eso yo digo, lo hemos dicho en 6 decisiones judiciales donde hemos imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad. Me pareció francamente agresivo y violento lo que hizo ese señor Polo Polo. Y me pareció que ha suscitado un debate público muy importante. Yo creo que esa afrenta, esa agresión, ese acto de odio suscitó una reflexión colectiva y suscitó un debate, y yo creo que ese debate vale la pena, y por eso participo en el debate, y por eso ofrezco la verdad que hemos determinado judicialmente, y las invito y los invito porque esta tarde en la JEP tenemos un evento muy importante. Vamos a mostrar la exposición de las mujeres con las botas bien puestas, que es justamente esta exposición, esta intervención artística que la hicieron las madres de los falsos positivos, con las botas de caucho pantaneras, que eran con las que vestían a sus hijos cuando fueron asesinados y pasados de manera falsa como bajas en combate. Muchos militares nos lo han confesado y nos lo han contado en detalle. Le pusieron chalecos, granadas, pistolas, vistieron a las víctimas con camuflados nuevos, con camuflados que incluso me acuerdo un soldado que me decía, a mí me tocó quitarme como el chaleco donde llevan como las cartucheras de los tiros para ponérselo a la persona recién asesinada. Y en muchos casos les pusieron esas botas de caucho, pues que eran las que en su momento usaba la entonces guerrilla. Y por eso esas botas son tan simbólicas para ellas, porque las vieron en las fotos que les tomaron a sus hijos asesinados. Yo he visto varias de esas fotos en los procesos judiciales, y es muy importante cómo las madres tomaron esas botas y las convirtieron en objetos artísticos, desde la esperanza, desde el futuro. Yo estuve en la exposición en su momento, estuve en la Plaza de Bolívar, recuerdo, con ocasión del Día de la Mujer. Yo vi la exposición, me pareció maravilloso esa intervención artística. Esta tarde la tenemos a las 3 de la tarde en la JEP, y tenemos allí unos anuncios importantes que vamos a hacer. Sí, magistrada Díaz. Sí, y es muy importante esta conversación, además, pues para entender por qué se trata de la revictimización, publicar esos nombres, porque hay que recordar que no solamente fue que los mataron, que los desaparecieron, sino que mancillaron su honor, y volver a publicar esos nombres es volver a traer ese dolor sobre las familias. Entonces esa petición es una clara revictimización. Y si usted me permite, quisiera que pasáramos al tema de Mario Montoya. Mario Montoya presentó ante la sección de apelación de la JEP una solicitud de nulidad del proceso, que eso pues no fue aceptado. Sí. Hablemos de ese caso de Mario Montoya, que hubo un momento en las audiencias como que se rompió esa barrera, y muchos de los comparecientes empezaron a decir esta persona, y le cito el caso, por ejemplo, del general Henry William Torres Escalante, que decía el éxito de la guerra se mide en litros de sangre. Eso era lo que les decía Mario Montoya. Hablemos de ese caso, magistrada, por favor. Sí, es importante. Nosotros tomamos la decisión, ya va a ser un año, de imputar al señor general Mario Montoya como máximo responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad por
130 asesinatos y desapariciones forzadas que ocurrieron por hombres bajo su mando en la jurisdicción de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en Antioquia, en el oriente antioqueño, especialmente allí el batallón Bajés, en el oriente antioqueño. Allí demostramos pues cómo todas estas personas habían sido asesinadas en estado de indefensión, muchos campesinos del oriente que habían sido estigmatizados como auxiliadores de la guerrilla, muchos muchachos muy jóvenes que estaban alrededor de sus parcelas, bueno, tenemos todas las descripciones de lo que estaban haciendo en las fincas, fueron señalados, acusados de ser guerrilleros, y por ejemplo al no decir, bueno, yo no tengo nada que ver, yo vivo aquí, esta es mi tierra, no me he ido porque no tengo a dónde irme, fueron pues perseguidos y asesinados en estado de indefensión y mostrados falsamente como bajas en combate. Luego, entonces, como lo explicaba hace un momento, cuando las personas en las veredas empezaron a quejarse, a buscar a las personerías, a la Defensoría Regional de Antioquia, empezaron a traer a personas para asesinarlas desde Medellín. Por ejemplo, tenemos varios casos donde personas en situación incluso de habitancia de calle, personas con consumo problemático de estupefacientes, fueron traídas y asesinadas. También hemos documentado casos pues de las comunas de Medellín que fueron asesinados allí, y concluimos que el general Montoya es coautor de esos crímenes por haber adoptado e implementado en el teatro de operaciones una política de facto en la práctica de exigir chorros, litros, carrotancados, barriles de sangre y decir, a mí tráigame muerto, no me traiga problemas, no me traiga capturas, tráigame el muerto. Magistrada, si estos... Sí, magistrada, si estos crímenes fueron pues actos sistemáticos, premeditados, preconcebidos, ¿por qué solamente hay militares imputados y condenados? ¿Por qué no hay otros funcionarios del Estado que hayan sido llamados para que respondan? Bueno, en su inmensa mayoría, estos crímenes fueron perpetrados por miembros del ejército. ¿Cómo funcionaba la práctica? Los soldados eran presionados muy severamente por sus comandantes de compañía, o sea, la presión por muertos era una cosa que se reproducía a lo largo de toda la cadena de mando. Entonces el comandante de la compañía, de la contraguerrilla, les decía, mire, si no presentamos bajas, no salimos a permiso, si no presentamos bajas, no vamos a ascender, mire que la compañía tal sí está dando bajas y nosotros no, ya viene el programa, mi comandante nos va a recriminar. ¿Aló? No, entiendo eso lo ha contado usted, magistrada, pero lo que digamos no se ha resuelto, que muchas personas aún se preguntan, es si por encima de los generales habían otros funcionarios del Estado dando órdenes. Ok, ya entendí el punto. A ver, lo que nosotros hemos encontrado es que esta política contar los muertos, ¿no? Esta política que se obsesionó con que el muerto era el único indicador de éxito del esfuerzo militar. O sea, una unidad militar exitosa en realidad era la que daba muchos muertos. La unidad que no producía muertos era una unidad, y así les decían, una unidad vaga que no servía para nada, que debían cerrar, que no estaba haciendo nada, que no merecía el respeto y el prestigio, ¿no? de la institución militar. Y además parte de la política es que las capturas eran un problema. Y la frase es que la recuerdo tanto de varios: a mí no me traiga problemas, tráigame resultados. Y tenemos muchos episodios descritos donde los soldados decían, mire, aquí tengo un tipo que capturado, lo encontramos, no sé qué, y le decían del otro lado de la línea el comandante, que tiene una baja, no, que aquí lo tengo, lo puedo entregar, que tiene una baja, y el de al lado lo codeaba y le decía, y perdóneme la expresión, hermano, no está entendiendo lo que le están diciendo, hay que darlo de baja. Esa es la política.
Ahora, hemos investigado muy a fondo en qué nivel se tomó esa política. Y lo que hemos encontrado es que esto ocurrió en los teatros de operaciones militares. Los documentos, incluso la política de seguridad democrática, emitía todos los indicadores. Y fuimos hasta el Ministerio de Defensa y sacamos de una caja fuerte el Plan Patriota, que era el plan maestro, digamos, militar, en el que se traducía la política de seguridad y defensa. El Plan Patriota permite todos los indicadores, pero en los teatros de operaciones militares, en la práctica militar, los comandantes se enfocaron en los muertos, desestimando las capturas, desestimando otros resultados importantísimos, que era, por ejemplo, la ausencia de secuestros, ¿no? La ausencia de artefactos, pues de atentados con explosivos a las torres energéticas, tal. Magistrada Díaz. Eso no servía, señora. Magistrada Díaz, en las imputaciones que hemos visto que a veces es por omisión, como en el caso de Paulino Coronado, y por acción. Sí. Le quiero preguntar muy brevemente por este caso de Mario Montoya. Mario Montoya, ¿cómo va el proceso de él? ¿Cuáles serían las características de la imputación y qué le esperaría? Sí, es una buena pregunta. Al señor general Mario Montoya lo imputamos por acción. Él es coautor de estos crímenes. Su injerencia es tal que encontramos varios muchachos, me estoy refiriendo a soldados, que deciden asesinar a una persona que hubiera podido ser reportada como una captura, porque del otro lado de la línea le dicen, mi general quiere muertos. Hemos encontrado varios muchachos soldados muy jóvenes, cabos muy jóvenes, era su primer trabajo, tenían 19 años, 20 años, 21 años, que deciden asesinar a una persona por el pánico que le tenían al programa con el general, por el pánico que le tenían a no reportar la baja porque iban a salir del ejército. La incidencia de la política es tal que tiene un nivel de coautoría, es por acción, es como coautor. Y otra cosa bien importante que no he tenido como ocasión de explicarla y aprovecho, y es que Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, ya había advertido en informes públicos en el 2003 que estos crímenes estaban ocurriendo. Y esos informes fueron conocidos en la Cuarta Brigada. Y a pesar de las advertencias, la política siguió. Ya se sabía que esta política estaba generando graves violaciones a los derechos humanos. Y los comandantes, y en este caso el general Montoya, continuaron con una política que es contraria al derecho de la guerra. Usted no puede montar una política diciendo, no me sirven las capturas, solo tráigame muertos. Pues magistrada, de verdad que agradecemos que nos haya recibido, que nos haya dado esta entrevista. Son hechos históricos pues que sucedieron en Colombia. Sin embargo, hay que decir que el ex general Mario Montoya siempre ha dicho que es inocente, pero sí, yo también recuerdo esos informes de las Naciones Unidas cuando alertaban sobre lo que estaba sucediendo en el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz día para ustedes. Así fue, y déjenme un segundo para invitarlos nuevamente a que vengan a la exposición esta tarde, 3 de la tarde en la JEP. Las mujeres con las botas bien puestas, vamos a hacer unos anuncios muy importantes. Y sin bolsos de basura por ahí alrededor, magistrada. Muchísimas gracias. Muchas botas intervenidas artísticamente. Hasta luego. Hasta que lleguemos a las 6.402. Hasta luego. Volvemos con más de Mañanas Blue.